Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes gracias a El Salvador y más allá de nuestra frontera por estar pendientes de nuestra señal, especialmente los días viernes, cuando ya estamos dispuestos acá con nuestro acostumbrado panel de la edición especial de Diálogo con Ernesto López, el de poder aportarles a ustedes los diferentes ángulos, los diferentes análisis sobre los temas que han estado agendados en la agenda nacional e internacional. Por esa razón es importante acotar la importancia que tiene la participación de cada uno de ustedes con los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Este es un programa que busca dar aportes importantes para que usted pueda construir su propia lectura. No es un programa que está directamente para favorecer o para atacar a alguien o algún sector en particular. Eso no existe acá, no lo crean. Nosotros somos un medio de comunicación que a lo largo de este tiempo hemos venido aportando diferentes aspectos de la vida nacional e internacional, así como también dándole el debido espacio a todos aquellos sectores de la sociedad. Así es que desde ya, bienvenidos. Quiero decirles que nos interesa la opinión de ustedes. Es muy válida para que participen siempre y cuando se utilice bajo el canon del respeto, no a la difamación, no a la injuria y todo ese tipo de situaciones de insultos que se generan. Así es que para nosotros es un verdadero honor recibir ese aporte, esa sustancia que ayuda a fortalecer la discusión en esta mesa de opinión periodística. En ese consiste el trabajo de Grupo Megavisión, de Diálogo con Ernesto López y del trabajo de este servidor y de todo el equipo que hacemos posible esta transmisión. Así es que desde ya, bienvenidos. Gracias a todos por estar pendientes de nuestra señal. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. Espero que ya estés todavía mejor de tu influenza, nada de influenza, ¿no? Haremos lo posible. Sí, qué bueno. Bienvenido, gracias. Valoramos mucho el esfuerzo que has hecho desde el día miércoles que estuviste en el programa de radio también. Estaba bastante afectado, pero bienvenido. Gracias, Marvin, también. Te agradezco tu presencia en el programa. Buenos días a los contertulios también, a todos ustedes. Gracias también, Carlos Araujo. Bienvenido. Muy también. buenos días a todos. Gracias, doctor Salgado. Buenos días. Bueno, son varios los temas que tenemos esta mañana, previamente establecidos. Esta semana llegó procedente de Estados Unidos el exdiputado Roberto Silva para enfrentar la justicia bajo los cargos de cohecho activo y lavado de dinero. La llegada al país del prófugo no solo tiene implicaciones jurídicas, lo sostienen algunos analistas, sino que también connotación política. Así es que vamos a hacer un análisis sobre ese punto. Sumado a esto también, anoche la Fiscalía General de la República llevó a cabo un operativo buscando la captura del expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, que de acuerdo a la información que se ha manejado en el contorno de este operativo que se llevó a cabo, no se encuentra en el país y se dice que en el mes de noviembre él salió hacia Europa. La Fiscalía ordenó la captura del exdiputado, quien se dice ha abandonado el país. Anoche, por cierto, el presidente de la República dijo que el señor Reyes podría estar en Francia o Rusia. Además, informó que hasta ayer habían capturado a 4 miembros del grupo, de los cuales se le acusa de lavado de dinero y otros delitos. Así es que es otro tema que no podemos obviar y que el día de ayer salió. Seguridad anunció que eran 10 las capturas que estaban entraban entre 10 y 15 ya estaban capturados 10, dijo todavía anoche. Así que vamos a ver. Que hay más, ¿verdad? Detrás de todo este operativo y de este caso en particular. Son 17, son 15 y 17. Que bueno, gracias, Marvin. Así es que vamos también a un poco a contextualizarlo con otro acontecimiento de esta semana. Sumaremos el caso denominado saqueo público, que también ha cobrado auge con nuevos insumos judiciales. Una de las esposas del expresidente
ha puesto a disposición su declaratoria, presentarse ante la justicia y regresar, entiendo también, el dinero de lo cual se le acusa a ella, como es el caso de la señora Regina Cañas. Esto es en el caso del expresidente Mauricio Funes. Así es que esos son los temas que estarán ahí siendo hilvanados. Por supuesto, no podemos desaprovechar hablar sobre la reciente encuesta, es decir, la que el día de ayer dio a conocer la Universidad Centroamericana UCA, la cual coloca al presidente de la República, Nayib Bukele, con una nota de 7.8 y, según los encuestados, también lo considera como el funcionario con mayor confianza ciudadana. Así es que vamos a analizar eso y este tema también, porque es que ahora hay un montón de temas, ¿no? Panelistas, tenemos también esta situación que bajo la ausencia de la ley de la función pública, ahí están los grandes problemas de nepotismo en la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a quedarnos hasta acá para poder desarrollar un poco las temáticas. Quizás entramos un poco conociendo esta situación del día de ayer para ponernos un poco a tono con la situación. Fiscalía ordena la captura del exdiputado Sigfrido Reyes, acusado de lavado de dinero y otros delitos. A ver, Carlos. Yo creo que esto de la captura, de la orden de captura en contra del exdiputado Reyes y al parecer a un grupo de personas en torno a algún caso que no sabemos cuál es, o sea, hasta este momento no se sabe el motivo de la orden de captura. Parecería ser que tiene que ver con alguna vinculación sobre los terrenos de Nuevo Cuscatlán con el ITFA. Yo creería que sobre eso pesa este operativo, pero vamos a esperar a que la Fiscalía... uso de dinero de la Asamblea Legislativa cuando fungía como presidente para algunos aspectos también que tienen que ver con... Yo entiendo que la Fiscalía dará este día ya una conferencia de prensa para entender de qué se trata, porque hay varias acusaciones alrededor de la figura del expresidente de la Asamblea Legislativa. Así que vamos a esperar esto. Yo lo que posiblemente te diría, puedo lamentar en lo que se está dando, es que nuevamente este tipo de imputados se dan a la fuga. Y creo que eso es algo importante que hay que llamar la atención, en donde la Fiscalía General de la República debe tomar cartas en este asunto y en no permitir, o sea, que estas situaciones se sigan dando. Pues lo mismo sucedió, si tú te recordás, en el caso Funes, que también de repente desapareció. ¿Vea? En este caso de Silva Pereira también huyó. ¿Vea? ¿Por qué? Porque tuvo avisos internos. Entonces yo creo que la Fiscalía debería de tomar cartas en el asunto y hacer una profunda investigación y detener este tipo de filtraciones que al final de cuentas lo que generan son impunidad y son mensajes inadecuados hacia la población sobre estos casos. Qué bueno que entendería yo que si la Fiscalía está detrás de todo este operativo es que hay una investigación seria al respecto y que debería de tener suficientes elementos para poder haber ordenado lo que se está ordenando el día de ayer. O sea, algo que no me cabe la menor duda es que el fiscal general, fiscal Raúl Melara, de alguna manera ha tomado un papel más serio en cuanto al manejo de los casos como tal, y no le gusta mediatizar demasiado este tipo de... No le gusta el espectáculo, eso es bueno para Raúl. Entonces yo creo que el fiscal está haciendo un buen trabajo. Si tú te fijas, el día de ayer fue el presidente de la República el que estaba casi dirigiendo el operativo en vivo. No era, y el fiscal no dijo absolutamente nada y hasta este día no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque creo que lo único que le lograron sacar en una declaración de Canal 12, creo que fue, que estaba un proceso activo en este momento y que no podía dar información. Bueno, hay que remarcar algo que creo que es importante y de la cual nosotros siempre hemos sido respetuosos. Tratamos de analizar un poco en el contexto de las generalidades, sin pretender hacer acusaciones explícitas, porque es un caso de señalamientos. Claro. Son acusaciones que todavía, desde luego, incurren, porque entiendo que se ha capturado a la señora de él, ¿no? Sí, entonces sí. Aquí hay un punto de honor y de respeto que se debe ver. Veamos un poco la connotación que esto tiene en términos generales y no tan específicos, porque al final, como decía Carlos, la particularidad con la cual se acusa, pues no se sabe, ¿no? Sí, es que mira, Ernesto, yo creo que los tres casos que se han planteado, el de Roberto Carlos Silva, el de la operación saqueo público y lo del señor lo de Reyes. Ahora de Sigfrido Reyes, creo que en los tres casos debemos de sentar un principio de presunción de inocencia. Interesante. Porque si nosotros empezamos a analizar
y empezamos a poner dedos acusadores, lo que vamos a conseguir es que se nos considere juzgadores de algo que muchas veces no conocemos. Sí. En el caso de Sigfrido Reyes, por ejemplo, yo no conozco por qué. Claro. No sé por qué. Es más, se dice que él ha salido del país, se dice que está fuera, pero la esposa de él, que fue capturada, ella se quedó aquí, aún sabiendo que en la fiscalía había algún problema, porque ella había acudido a la Comisión de Derechos Humanos o a la Procuraduría de Derechos Humanos a señalar la persecución. Y el FMLN saca un comunicado de prensa en donde señala que es una persecución política donde se está judicializando la política y se está politizando la justicia. Entonces, por esa razón, debido a que puede haber muchas confusiones, es que yo prefiero, y yo creo que mis compañeros también, no hacer análisis en donde se viole el principio de presunción de inocencia. Así que con eso, con esa aclaración, con esa aclaración, pues dejo a los compañeros a que opinen. Les doy la palabra solo para un poco, digamos, ir en concordancia de lo que decía el doctor Salgado. La Fiscalía había adelantado, recuerden ustedes, que investigaba al exdiputado por enriquecimiento ilícito. Esto lo conocíamos. Sí, sobre el caso de probidad, si la Corte Plena ya lo había mandado a la Fiscalía. Pero era un juicio civil. Ajá, sí, no es esto. No es esto. Por enriquecimiento ilícito. Después de una resolución que, como bien tú lo dices, lo dio el Pleno de la Corte, ¿verdad? En esa ocasión yo recuerdo que él mismo dijo, eso es producto de una perversidad y de una intención de utilizar este órgano para persecución política. Pero producto de ese juicio, como dice muy bien el doctor, es un juicio civil, o sea, no debería haber ordenado un operativo como el día de ayer. Es otra cosa que no tiene nada que ver con probidad en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Carlos mencionó algo al principio que sería bueno darle pensamiento. Mencionó terrenos del ICFA, allí en Nuevo Cucatlán, parece, en Nuevo Cucatlán. Y lo que se conoció en aquellos momentos es que el ICFA tenía una deuda con la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y que había dado en pago algunos terrenos. Eso se conoció antes. Entonces no sabemos si estos son los terrenos que vendió directamente la alcaldía de Nuevo Cuscatlán o vendió directamente el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, ICFA. Pero lo que sí se sabe es que se construyeron muchas casas. Pero ahí no solo Sigfrido Reyes aparecía en aquel entonces mencionado, sino que aparecían otras personas, especialmente del grupo de Alba Petróleos o de Alba. Y eso pues no sé si será la misma investigación que se está siguiendo, porque el delito de lavado de dinero sí ya son palabras mayores, ya es una cosa muy seria. Yo doctor, voy a diferir un poco, yo sé que usted es abogado también, Julio, pero voy a diferir un poco con esto sin menospreciar el principio de inocencia. Lo que sucede es que en nuestro país los políticos han prostituido el principio de inocencia, ¿verdad? Entonces, a la sociedad le resulta difícil no creer que ha habido, cuando usted observa el cambio de estilo de vida en los políticos, cuesta creer, doctor, que ahí no está pasando algo sospechoso y raro. Y voy a utilizar, por ejemplo, esta frase de Pepe Mujica, nada sospechoso de ser de derecha, en el sentido de que él alerta, ¿verdad?, que cuando un político cambia, dice Pepe Mujica, ¿no?, en parte de su doctrina que usa para explicar lo de la corrupción o cómo la izquierda se pervierte en sus ideales, es observar el cambio de nivel de vida. Entonces, más allá de que obviamente hay que investigar, tiene que ser condenado, él tendrá que defenderse, una de las cosas que también indigna a la población, doctor, es que se vayan del país y no se queden, digamos, a resolver el problema dando la cara, como decimos, ¿verdad?, como hombre, ¿verdad?, como decimos en la cultura salvadoreña nuestra o en la cultura latinoamericana, ¿no? Dar la cara, quedarse y defenderse, porque usted sabe de que, digamos, es inocente, sabe usted que va a salir libre, que lo pueden incluso detener, existe el recurso de daños morales ya
que él podría demandar al Estado si esas acusaciones son, digamos, se ha violado sus derechos y todo eso. Entonces, lo correcto, creo yo, es quedarse y arreglar eso. Voy a usar la frase de esta semana que decía la ex primera dama, Wanda Pignato, ¿no? Si yo fuera, dijo, ¿verdad?, culpable, ya me hubiera ido del país. Y me he quedado aquí, dice una mujer, ¿verdad?, a resolver digamos, esta situación. ¿Qué es lo que parece ser? Como usted dice, lavado de dinero, y dice Carlos, es cierto, no es por lo de probidad. Y el lavado de dinero quiere decir que él compró cosas, él tiene dinero que viene de otra parte, que no es el Estado, por supuesto, ¿va?, sino que viene de otra institución o de otra organización, o que no se sabe a ciencia cierta de dónde lo ha sacado, y digamos, tiene que explicar en base a todas las transacciones que se han hecho, que asumo, el fiscal las dirá más adelante, que ya las tiene documentadas, porque tiene que haber, ¿verdad?, el dinero que apareció, de dónde apareció, cómo lo gastó y cómo terminó en las manos de otras personas. Esa es la información que el fiscal dará en su momento cuando se habla de lavado de dinero. Entonces, el caso del exdiputado suplente por la Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, es igual. O sea, el modus operandi de su enriquecimiento, que la fiscalía dice que son 14 millones de dólares, está en el hecho de negocios que hacía con los alcaldes a cambio de proyectos, ¿verdad?, o de otras cosas. Claro, eso ya es, pero básicamente lo que sí está aprobado, aparentemente, es que él usaba proyectos con los alcaldes, y a partir de ahí había una especie de comisión en negro que se cobraba, y que eso generó, digamos, una serie de ingresos anómalos para este ex diputado suplente. Entonces, igual huye. Entonces, no sé, de alguna manera creo yo que la clase política debe, primero, yo no creo que haya persecución política. Lo que hay es, digamos, políticos perseguidos por corruptos, o si quiere usted por sospechas, utilizando el principio de inocencia, por sospechas de corrupción y de enriquecimiento ilícito por el evidente cambio en su nivel de vida que han tenido, y que, hombre, lo hemos visto, pues, o sea, es decir, nosotros aquí somos clase media, gente que trabaja, y rápido nos notaría, creo yo, ¿verdad?, si en un momento determinado cambiamos nuestro estilo de vida. Y hay cosas que son evidentes. Y hay cosas que son evidentes. Entonces, tenés razón. Entonces, yo creo que de acuerdo al principio de inocencia, pero lo correcto es quedarse en el país y resolver lo que mirábamos esta semana con la ex presentadora de televisión, ¿no? Ajá. Con Regina Cañas. Ajá. Entonces, que hay una columna que saca Paolo Luber, bien jalada de los pelos, y mira quién se los dice, ¿va?, bien jalada de los pelos, en el sentido de decir, tú no has robado nada, no tenés por qué devolver nada, tú lo que hiciste fue un gesto de madre, vea, protegiendo a su hijo. Algo así bien bucólico, ¿verdad?, como que fuera poesía de Alfredo Espino. ¿Cuántos familiares de renteros están presos solo por ser familiares de los renteros y ser sospechosos que encubrían o que fueron a cobrar la renta? Para mí no hay ninguna diferencia entre una clase privilegiada que tiene acceso al poder y se aprovecha y miente por proteger al hijo. Entonces, hombre, hechor consentidor y protector, ¿qué diferencia hay cuando alguien atropella a alguien, lo mata, viene la familia y se lo lleva, pues, y lo saca del país? O sea, vamos, que hay que tener, digamos, coherencia en eso, pues. No, pero bueno, yo quisiera aclarar, el principio de presunción de inocencia no tiene nada que ver con la percepción o la emoción de la gente que culpa y condena a priori, anticipadamente, a una persona solo por lo que se dice o solo por lo que se ve superficialmente. Mira, el principio de presunción de inocencia en el derecho penal es una cosa universal, pero completamente universal. Y toda persona se presume inocente hasta que no se le prueba lo contrario, de acuerdo a la ley. Es decir, a la par de la presunción de inocencia va el debido proceso, va el respeto a los derechos individuales de la persona. Y esto se aplica para un marero o para una persona que está en eminencia política o en eminencia empresarial. El principio de presunción de inocencia debe aplicarse. No sé si usted conoce a este analista político Julio Valdivieso, que tiene una frase que a mí me parece correctísima.
a mi amigo se la interpreto y al que no conozco se la aplico, ¿no? Pero ahí entonces, mejor que lo explique él, ese es el, digamos, esa es como la frase correcta, y eso ha prostituido el principio de inocencia. Fíjate que hace 7 horas. No, es que son dos cosas diferentes, hombre. No, de acuerdo. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? No, el principio de presunción de inocencia es diferente a los axiomas que cada persona puede tener. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? A ver, solo comento de que un poco darle el espacio también. El señor Sigfrido Reyes en su cuenta de Twitter hace 7 horas, me da la impresión que fue ya eso de las 10, 11 de la noche, ¿no? Posteó un tweet en el que dice, como en los peores tiempos de la dictadura, ahora se desata la más burda persecución política, y señala a las instituciones y la presidencia también de inventarse estas patrañas, así las califica, para criminalizar la lucha de toda una subida. Bueno, Pero eso no, sinceramente, perdón que lo diga, pero eso no es cierto. O sea, aquí en el país no existe la persecución política, esa es otra cosa. O sea, por lo menos hasta este momento no. Persecución política en Venezuela, persecución política en Nicaragua, ojo. Ajá, o sea, aquí querer un poco matizar, o sea, querer decir por un tema de que... Sí, cuando estás en un nivel como el de él, querés justificar de que no seas malo y querés escudarte en eso, y eso no es correcto. Me parece interesante. Julio. yo creo que en estos casos, como muy bien lo han planteado, hay una mezcla, dijéramos, de óptica legal y política. Desde el punto de vista legal, por supuesto, van a tener todo el derecho y la oportunidad para poderse defender en su momento. Creo que la actuación de la Fiscalía ha sido la correcta. Mantenerse, dijéramos, con ese perfil, porque está en proceso de investigación, están en la etapa. Creo que es lo correcto de la Fiscalía. Serán los tribunales de justicia, que es la segunda etapa de la que viene, que es la judicialización del caso del señor Sigfrido Reyes. ¿Por qué? Porque ese es el control jurisdiccional. Esa es la prueba de fuego que va a tener, si todo lo actuado por la Fiscalía tiene los suficientes elementos para sostener el caso en sede judicial. Cuando eso se dé, creo que entonces tendremos más elementos de juicio para valorar. Hoy por hoy, creo que estamos especulando con el tema, no sabemos sobre la base cuál es el requerimiento fiscal que va a hacer, cuál es la acusación que va a tener. Por lo tanto, no podemos emitir desde el punto de vista estrictamente jurídico cuál ha sido el señalamiento que tiene. Por los medios entendemos que es peculado, lavado, que son delitos, cohecho, que son delitos muy complicados. Por lo tanto, hay que tener... Yo quiero ver esto con un poquitito más de profundidad. Esto es el resultado del por qué los partidos políticos cada vez van más en desprestigio y como el rechazo hacia la ciudadanía. Cuando tú unís los tres temas, el caso del exdiputado Silva Pereira, el caso del nepotismo en la Asamblea Legislativa, precisamente tiene un efecto dominó en la percepción que tiene la ciudadanía de los políticos. Entonces, no es consecuente ni raro de que el sistema político del país tiene las vísceras ya en el alambrado. Con todo el dolor que esto pueda significar a los que venimos de todo un proceso de guerra y de posguerra, pero creo que el sistema político en El Salvador merece un nuevo replanteamiento. Si ustedes ven, se trató como en una primera medida de ir poniendo filtros con la ley de creación de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí se establece el financiamiento de las campañas al interior de los partidos políticos. Ustedes saben que una campaña política para diputado anda entre 140 y 150 mil dólares, más o menos, hace 3 o 4 años. Ajá. ¿Y cuánto es el salario que tienen los diputados para llegar a eso? O sea, no hay una relación. Entonces se recurre a una campaña o a una ayuda externa. Y ese es el riesgo que pueden correr todos los partidos políticos cuando permiten que corran personas que no tienen una trayectoria o que no tienen una fundamentación para poder
ingresar a una campaña política. En ese sentido, quiero cerrar que todas las decisiones, si bien es cierto, son acciones personales y no institucionales, la ciudadanía ya no ve en el caso de una persona, sino en el caso al instituto político al cual representa y se conforma. Cuando Marvin hace el señalamiento, es que yo he venido acuñando una frase en el país, y es el tema que estamos, y ojalá que esto no vaya a continuar, con una selectividad de la justicia. Y digo esto porque con criterios exactamente iguales se condena a una persona y con criterios se absuelve a una persona. A mi amigo le interpreto la ley y a mi adversario se la aplico. Eso no puede ser. Y esa es la interrogante que debe llamar a toda la comunidad jurídica. ¿Cuáles son los perfiles del juez que debemos de tener en estos momentos? ¿Qué características debe revestir el sistema judicial que está siendo puesto a prueba día a día con casos tan, dijéramos, connotados como los que estamos viendo ahorita? No sé si ahora o el día de mañana van a presentar el requerimiento contra el señor Sigfrido Reyes. Veremos la primera etapa de ese sistema judicial, si pasa o no pasa la prueba. Particularmente creo que si el señor fiscal general emitió la orden de captura, porque lo pudo haber hecho simplemente llevar toda la documentación al tribunal, y fuera el tribunal quien emitiera la orden de captura con una fase judicializadora. Pero si la fiscalía emite la orden de captura, debo de entender que tiene los elementos de juicio necesarios para ver y para poder sostener en sede jurisdiccional, porque de lo contrario, si eso no es así y no hay detención provisional, pues entonces creo que va a ser un revés completo hacia la fiscalía en este momento. Hay otra cosa también que apuntalar en esto, ¿no? Que hay una serie de investigaciones, incluso hay una versión de los Estados Unidos, del departamento que ve esto, que en el país se pudieron haber lavado casi 800 millones de dólares a través de esto que es Alba Petróleos. Está documentado a través de los Panama Papers, 300 millones de dólares que sí pudieron haber salido, digamos, ¿verdad?, en el concepto de lavado de dinero. Entonces, yo también diría de que hay que investigar como mínimo hay que investigar estos señalamientos, tanto de organismos como los estadounidenses, investigaciones periodísticas que han habido, y que totalmente de acuerdo con el principio de inocencia, pero como esto también, como decía Julio, se mezcla lo político, ¿verdad, doctor? Entonces aquí, como no soy abogado, me disculpo, como no soy abogado. Pero es que no tiene nada que ver eso con el principio. Pero hago, tú digamos, tenés razón, hago el valoramiento político. Un lavado de esa magnitud de 800 millones de dólares, esto no es solo de una persona, es todo un sistema. Claro. O sea, tiene que investigar a través de qué se lavó. Por eso son 17 órdenes de captura. Sí, pero esa persona no. Es el caso particular. Exacto. Yo me refiero. El caso Alba es otra cosa. No, pero eso, habrá más. Estos son peanuts. Exacto, habrá más, ¿no? Habrá más. Es decir, no sabemos si ahí se criteria alguien, ¿va? Ya hubo una investigación de los mismos Estados Unidos vinculada al tema de que es Alba. lo que yo estoy mencionando. Y es una investigación profunda en donde han determinado que al final terminaron sirviendo como un mecanismo para el saqueo del dinero público venezolano. De PDVSA, exactamente. Ahora, todo dinero tiene trazabilidad. O sea, no hay forma. Yo entiendo cuando Carlos dice, bueno, lo peor de esto es que se dio a la fuga, que hay fuga de información, que lo alertaron. Pero fíjate que en estos tiempos la internalización de la justicia, tarde o temprano, llega. Sí. Si no hay forma. Y hay otra cuestión, cuando se habla donde estés, o sea, del asilo en Rusia. O sea, Rusia tiene una característica que te da asilo si efectivamente sos perseguido político, como el caso de Snowden.
¿verdad?, de Edward Snowden, pero no va a darle asilo a alguien buscado por Interpol, porque me imagino que como él está fuera habrá una orden para Interpol. Ya hay una orden. No le va a dar asilo cuando se averigüe en Rusia que el problema es de dinero y de lavado de dinero. O sea, eso no. Yo siento de que esperemos, estamos especulando hasta este día. Creo que va a tener oportunidad porque, como bien lo dice Kirio, aunque ese principio de inocencia, la verdad que es un principio de culpabilidad, porque aquí todos se presumen culpables mientras no demuestren que son inocentes, ¿verdad? Te sacan en primera plana, y si se equivocan, allá por los clasificados sacan una aclaración. Si es que lo sacan. Entonces, pero al margen de esas que son realidades, creo yo, de que va a haber su oportunidad en los juicios de demostrar su inocencia. No, el abordaje que le vamos a tener que dar a esto es qué efectos políticos va a tener cada una de estas actuaciones a los institutos que representan. Ok, vamos a hacer una pausa. Voy a aprovechar también para informar y también para poder expresar mis condolencias. El día de ayer, Julio César López, familiar, primo, falleció en Usulután. Sus restos están siendo velados en California. Quiero unirme al pesar de la familia precisamente por la pérdida de nuestro primo, Julito, como le decíamos cariñosamente, y quien había estado pues adoleciendo de una enfermedad. Así es que para todos aquellos que concurren precisamente o quieren concurrir a acompañarnos a la familia, sus restos están siendo velados en California. Su entierro, entiendo, será el día de mañana sábado. Así es que vaya para doña Rina, para todos, la tía Lilian, para Linet, para todos, mi más sentido pésame y dolor que embarga precisamente la pérdida de un familiar. Así es que quería informarles eso y perdón un poco por el espacio. Nos vamos a la pausa. Tengo información de tráfico también. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces, gracias a Sistema Fede Crédito, a poder darle a usted de primera mano lo que significa el tráfico a esta hora, día viernes, para que usted tenga a bien desplazarse o tomar como punto de referencia si se desplaza por esta zona. Boulevard Constitución. Veamos qué nos dice. Bueno, no tenemos señal ahorita en Boulevard del Ejército. Vámonos al Boulevard del Ejército. Tenemos una carga fuerte vehicular. El sol golpea fuertemente también nuestra cámara, pero sí logramos visualizar un ingreso, digamos, una masa fuerte de vehículos que vienen hacia el sector de San Salvador, como llamamos el sector de la Terminal de Oriente. Ahí está. Recuerda, ex Terminal de Oriente, ¿va? Sí, ¿verdad? Que como tú viajas mucho por la zona, sabes que ya no, ¿va? Vámonos entonces nuevamente al menú, gracias al Sistema Fede Crédito y tu remesa extra remesa que puedas tener una muy buena promoción de Fede Crédito. Así es que del sistema de Banco de los Trabajadores, Sistema Fede Crédito. Vamos a ver. Ahí tenemos también al Salvador del Mundo, hay una libre circulación para que usted conecte con el Paseo General Escalón, hacia de sur a norte con el Boulevard Constitución y la conexión hacia la avenida Manuel Enrique Araujo. Gracias por sintonizarnos a esta hora, 7:04 minutos. Saludos muy cordiales a quienes ya están conectados con nosotros a través de nuestras redes y por supuesto también dando ese aporte importante y necesario con sus comentarios y sus preguntas. Cuestionen, nos interesa conocer la opinión de ustedes de los diferentes temas que estamos abordando acá en el programa. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar también invitarlos a ustedes a que sintonicen mañana a las 7 de la mañana su programa En Directo con Ernesto López Radio. Vamos a poner en perspectiva un tema que también está sobre la base de la discusión en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con el tema del transporte colectivo y esta condición de subsidio que se les está dando gracias a una prórroga para 6 meses. Va a estar con nosotros David Reyes y el experto en el tema de transporte, Ricardo Ayala. Así es que en la primera parte, así que desde ya no se lo pierda. Vamos también a hablar sobre el aporte importante que tiene el sistema Fedecréditos en el área de remesas para los salvadoreños. Oscar Ruano estará con nosotros en la segunda parte. Así es que desde ya no se pierda En Directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. A ver, Julio. Decía de alguna manera que estos 3 temas que hemos puesto de primera mano, que tienen que ver precisamente con aspectos judiciales, yo quisiera un poco cerrarlo para ver la connotación política y jurídica que esto puede tener. Partamos del caso de, si bien es cierto, como dice el doctor, no pretendemos convertirnos en juzgadores, sino más bien en hacer un análisis de cuál es el impacto, la connotación que esto tiene para el país, estos 3 temas. Julio. Bueno, primero porque desnuda, en el caso, dijéramos, del exdiputado Silva, desnuda, dijéramos, la infiltración en los partidos políticos del crimen organizado. O sea, eso no se puede esconder, ¿me entendés? Segundo, dijéramos, efecto que esto va a tener son las consecuencias políticas que le van a traer a todos los partidos políticos que de alguna manera están siendo señalados, no ellos como partido, sino miembros de su instituto político. Lamentablemente, la ciudadanía no hace esa distinción de que esto es una acción personal y no institucional del partido. Y hace todo un señalamiento mediático y dice el partido político del diputado que representa. Y ese es el efecto que tú estás viendo del por qué los partidos ya tienen 0 credibilidad para la ciudadanía. Por eso vuelvo a insistir, creo que el sistema político del país colapsó y hay que ver un nuevo replanteamiento de la forma de cómo ser. El doctor Salgado, cuando fue diputado, deberá de acordarse que el artículo 85 de nuestra Constitución, que dicho sea de paso fue modificada por una sentencia de la Sala, permitió las candidaturas no partidarias como una alternativa de accesar al poder, ya que el artículo 85 privilegia a los partidos políticos porque son el único instrumento para alcanzar el poder. En ese sentido, ¿verdad?, ese sistema que tenemos actualmente es un privilegio de régimen partidario. Entonces, ¿valdrá la pena sostenerlo? No. Pero ¿cuál fue el mensaje que se mandó hace poco en la Asamblea Legislativa para tratar de fortalecer a los no partidarios? Al revés. Empezaron a poner una serie de requisitos que va a ser imposible poderlos cumplir. Yo creo que va a ser muy difícil. Y una negligencia a dejar votar a los salvadoreños en el exterior. En el exterior. Entonces, todo esto nos debe de llamar. Nos están diciendo el sentimiento de la ciudadanía. Vean ustedes las encuestas. No creen en los partidos políticos. Entonces, creo que deberían de ser un poco más hábil, que sean los mismos partidos políticos los que tengan la agenda y la voluntad política de llevar adelante el cambio, porque de lo contrario se los van a marcar desde otra área. Yo recuerdo, Julio, que a propósito de lo que tú dices, el costo político que tienen que pagar los partidos cuando alguno de sus miembros connotados o no connotados, pero miembros, se meten en algún problema. Yo recuerdo que hace 12 o 13 años, cuando empezó este caso de Roberto Carlos Silva Pereira, se cuestionó mucho al PCN, porque Silva Pereira era diputado suplente del PCN. De Lizardo Lobo. Sí. En la Unión. En la Unión de Lizardo Lobo. Y desde entonces no ha vuelto a ser electo. Y bueno. Le digo, bueno. Ha intentado y no ha podido. Va, pero el punto es este. El punto es este. El punto es que en aquella época
se dijo también que este señor Roberto Carlos Silva Pereira continuaba devengando salario de la Asamblea. Yo no sé quién era el presidente de la Asamblea en esa época, creo que era, no sé, que me corrijan, Ciro Cruz Cepeda. Y entonces, el PCN tenía bastante influencia en la Asamblea Legislativa porque hacía dupla con Arena y aprobaban todas las leyes que se les ocurriera. Pero en este momento no creo que se dé el mismo criterio. No creo que esto le vaya a afectar al PCN. Honestamente no lo creo. El PCN ha venido reformándose, ha venido transformándose y creo que en este momento el mismo PCN debería estar interesado en que se haga justicia. Justicia. No en que se señale y se condene, en que se haga justicia. Porque así podríamos decir de otros partidos políticos. Ahora, el FMLN con Sigfrido Reyes, Arena tuvo en su época con el presidente Francisco Flores, y cada partido ha tenido un desgaste. Pero la percepción de la gente, y digo percepción en las encuestas, porque si fuera cierto, real, lo que dicen las encuestas en el momento de la votación, estos partidos no sacarían ningún diputado. Y sin embargo sacan muchos diputados. O sea que la percepción de la gente o de un grupo de personas es de que los partidos políticos están, perdón el término, en la calle. Y la misma encuesta de la UCA lo dice. La misma encuesta de la UCA saca al presidente de la República, al gobierno, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil. Y paremos, porque de ahí para abajo es de 6 o 5 para abajo. Está claro que, digamos, no, que los partidos políticos. los partidos están bien abajo. Que pues, las encuestas dicen que no, pero terminan sacando una cantidad, digamos, respetable de diputados. Hoy sabemos que se debe a la red clientelar que tienen de ese montón de nombramientos. Correcto. Que salen, doctor, de esos gastos administrativos que el diputado pero tiene. No es que saquen diputados por el nepotismo. Mandan a trabajar. Es que no había alternativa. No, yo digo la red clientelar que montan en la Asamblea Legislativa. Pero ya vamos a hablar de ese tema, entiendo. Es que mira. Entonces, por eso surge, por eso acaban teniendo diputados, porque revierten las encuestas, porque les dicen, miren, aquí está este dinero, hay que empezar a trabajar activistas, vayan allá, vayan a las comunidades, ¿verdad? Y empiezan a activar esa red clientelar que finalmente les permite entrar con la mínima, doctor. O sea, estos partidos suelen es que juegan a los residuos. Exacto. Juegan a los residuos. Por eso te digo, insisto, que hay que revisar el sistema político que incluye el tema de los residuos. Ahora, que es válido de que los partidos políticos tengan activistas, sí, pero que los paguen ellos como partidos políticos. ¿Por qué tiene que el Estado tener? Y ojo, aquí hay que diferenciar, porque también hay asesores en la Asamblea Legislativa que sí tienen el perfil de asesores, ¿verdad? Que reúnen esas cualidades. Ahora, y trabajan. Los demás son gente partidaria, son miembros del partido que los ocupan con activistas. Por eso no hay que decirlo con esa claridad. Porque el trabajo del activista es andar en el territorio, no estar en la Asamblea Legislativa. Es más, creo que institucionalmente deberían de haber, ¿verdad?, asesores financieros, abogados, economistas, que les dieran el soporte a cualquier fracción, independientemente de donde sea. sea. Pero asesores de la fracción, y también no asesores del diputado. También no es incorrecto que tengan personal para ver temas territoriales, porque también los diputados son representantes del pueblo, tienen que tener contacto con las comunidades. Ya vamos a hablar del tema. Yo quiero regresar de nuevo al tema. Ya vamos a entrar para podernos ampliar, tenemos más tiempo. Es que no están separados. No están separados, pero yo lo que quiero llegar es que si por llegar al caso de Silva Pereira va a tener alguna connotación supuesto, fuerte política por lo que se ha dicho. Yo no estoy haciendo juzgamiento y nuevamente gracias, doctor, por la aclaración. No estamos haciendo lo que dije, mi criterio es que el PCN no va a pagar los costos de este problema de Silva Pereira. Que el PCN pague, ya tiene otros costos que pagar. Pero habrá que ver, por ejemplo, lo de Silva Pereira, deja en evidencia, compañeros, uno de los capítulos más tristes, oscuros del crimen organizado, pero no solo en El Salvador, Julio, como tú dices, es que también Guatemala, o sea, cómo el crimen organizado se transnacionalizó, y no solo fue Silva,
No, claro, ahí hay toda una otro estructura. diputado también suplente del Martínez. Claro, que está detenido, allá. Eliu Martínez, ¿verdad? Está Eliu, hay otro. Allá, El suplente de Cardosa, diputado. el que era suplente de Wilber, Reinaldo Wilber. Exacto, Son tres. Lo que pasa es que, o sea que para el PCN es otra raya más sobre el tigre, ¿no? pero mira, ¿Qué quiere decir eso? Explíquelo. Sí. Que están acostumbrados. Eso es una ofensa sobre ofensa. No, yo sé. Que están tan acostumbrados a que les metan diputados presos por narco que ya, pues, o sea. mira, yo creo que Ya también... pueden decir que hasta es mentira, pues. Pero hay que verlo en el contexto. También hay gente muy correcta dentro del PCN. O sea, no se puede estigmatizar un instituto político por dos. Pero ¿cómo permite esta gente honesta que se les cuelen estos tipos? Ese es el punto. Es la ejemplarización. Por eso tienen que estar muy ojos ahora que viene la campaña interna para la selección de candidatos. Y no solo el PCN. Sí, es que eso no es un problema solo del PCN. Esa es la política en general. El crimen organizado ha tocado en los estamentos políticos. ¿Entendés? Y eso es lo que demuestra esa época de Silva Pereira. Quedó bien evidenciado por todo lo que pasó. Entonces, Porque fueron alcaldías, fue a nivel de la Asamblea Legislativa, fue a nivel incluso el crimen de los diputados en Guatemala. Que dejó claro y se lo van a llevar para Guatemala, estaba escuchando. Después, pero primero tiene que después de que pagar. pague sus penas aquí, pero recordemos que el implicado diputado de Guatemala, del sector de acá de la frontera, fue asesinado hace poco. Manolillo, en la cárcel, Manolillo. Manuel, no se recuerda. Castillo, Por eso será interesante si Silva Pereira se de criteria, por ejemplo, y comienza a decir cosas, por eso, digamos, como hay un temor, por eso lo meten al penal de máxima seguridad, porque imaginémonos cuando vaya a juicio, si en el juicio vuelven a salir, vea personajes, nombres, vea gente que no sabemos, que él puede empezar a decirlo, puede criteriarse, no sé, con tal si va a hacer caer toda esa estructura de crimen organizado, si todavía existirá, si ya no existirá. Por lo tanto, a mí me parece que efectivamente comienza. Es que esto es como las operaciones con las pandillas, ¿no? Como los juicios que se han llevado a cabo con las pandillas, que salieron videos, salieron políticos involucrados. Entonces es posible que durante todo esto el exdiputado, pues digamos, bueno, aquí me han puesto a mí de chompipe de la fiesta, ¿va? Entonces yo voy a tratar y por lo conocido, él no es chompipe de la fiesta. Exacto. Él es el que buscaba el chompipe. Entonces él va a poder decir quién. No es ninguna santa paloma, claro, porque si se confirma lo manejado en Guatemala, se ve que él fue el que ordenó el asesinato de los diputados salvadoreños. Y lo triste es que estos que asesinan a los diputados salvadoreños, después con qué impunidad entra un escuadrón de la muerte a la cárcel, los asesina a todos y salen también de la cárcel. O sea, ahora, el crimen organizado era transnacional. Hay que recordar, Carlos, que en Guatemala, después de la muerte de los diputados del Parlacen, agarraron 4 policías, 2 o 3 diputados. Y a los policías en el penal donde estaban, ahí los llegaron a matar. Claro. Allá en Guatemala. Y al otro Castillo lo mataron después. Entonces, todo esto está vinculado. Ahora, yo no me explico cómo Estados Unidos, habiendo tenido tanto tiempo a Silva Pereira allá, no investigó los antecedentes de los cuales se les acusa a Silva Pereira que esencialmente es narcotráfico. Yo sí creo que los tiene. ¿Quién? No, lo investigaron. Lo que pasa es que hay cosas que no las pueden revelar precisamente por la naturaleza. Pero ya le sacó todo y lo tiene prescrito y firmado. Pero estamos hablando de 12 años. Claro, o sea, ahorita lo mandan. ¿Por qué antes no lo mandaron? ¿Por qué específicamente ahora? ¿Verdad? Entiendo yo que él estaba haciendo uso de recursos legales por asilo. Lo que pasa es que él le dieron asilo, hay que decir. Él viene deportado, a él, no extraditado. No, pero es que hay una cosa. A él le dieron asilo político en Estados Unidos. Y después se lo revocaron. Y después otro juez se lo revocó. Entonces lo sacaron, estuvo un tiempo incluso libre en Estados Unidos, doctor, estuvo en libertad. Y lo han agarrado y lo han deportado para traerlo. Entonces, él siempre adujo, incluso después de que le hicieron declarar. Claro. Él, incluso su defensa pidió que no lo deportaran a El Salvador, sino que a Nicaragua, porque aquí corría peligro, decía. Entonces, y bien tiene razón el presidente Bukele cuando dice, mándenlo a sacar atrás, porque corre peligro la vida de él. Claro, ¿y qué pasaría si le pasa a esta persona algo en el sistema penitenciario? Sí, sería. O sea, creo que es un costo. Ahora,
lo que tú preguntas, ¿qué efectos políticos? Van a haber efectos políticos, ¿verdad? Kirio dice, esa es una percepción, sí, pero la percepción se vuelve realidad. Los partidos políticos están apelando a la amnesia que tiene el pueblo y dicen, no, hombre, ya cuando vengan las elecciones ya los temas van a pasar y eso van a ser otros, van a marcar la agenda. Y es que sí es, Julio. Lamentablemente el pueblo tiene corta memoria. Eso creo que antes tal vez, Kirio, lo que los partidos políticos no han entendido es que estamos jugando un nuevo juego de ajedrez. Donde los tableros se van a mover. Hubo alguien que le hizo un golpe a la mesa y movió toda la ficha. O sea, esto es un nuevo. Si los partidos políticos quieren sobrevivir, tienen que hacer sus cambios al interior de cómo hacen sus políticas, desde la selección de sus personas para optar a cargos públicos hasta la dirigencia. Yo no estoy convencido, yo sí creo que van a pasar facturas. Y aquí, aunque Ernesto todavía no quiere entrar al tema del nepotismo, vamos al corte, pero yo sí creo que esto del nepotismo le va a traer factura grande a los partidos. Ok, hablamos del tema cuando regresemos. Son las 7:23. Gracias mil por la participación de ustedes. Gracias por estar compartiendo esta señal con sus compañeros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Asamblea Legislativa aprueba realizar una auditoría de todas las plazas que se han dado en este órgano de Estado. Hay muchas situaciones ahí que, para no personalizar, Jorge, pero sí, en este caso, Julio y el resto, sobre todo cuando se trata de ver de personas que solo llegan a cobrar o no llegan y solo cobran. Y por el respeto que se merecen muchos trabajadores que ahí están porque están bajo las credenciales profesionales. Claro. No se puede hacer tirar un atarrayazo y decir que todo es malo, ¿no? Yo no sé si ustedes oyen los miércoles Ernesto López Radio, pero el miércoles tocamos el tema. Sí, lo tocamos en y radio. Yo ahí decía algo y que lo ando diciendo en todas las tribunas, que creo que es lo correcto que deberían de hacer todos los diputados, para que no se piense que se está personalizando, digamos, con alguien, porque hay un paisano mío allá que es diputado que cree que cuando uno habla de estos temas, ¿verdad?, uno personaliza contra él, ¿verdad? Entonces, pero no se trata de eso, de personalizar contra el diputado Reinaldo Carballo, por mencionar el nombre, ¿no? Es simple, del PDC, ¿verdad? Exactamente. San Miguel. Entonces, porque es de San Miguel. Entonces, la cuestión es esta. Yo dije en tu programa de radio el miércoles, lo vuelvo a repetir aquí en esta plataforma, y es que los diputados deben de transparentar sus gastos administrativos, porque de ese dinero es que sacan esas plazas. O sea, es que es lógico, si los tienen como activistas, no tienen por qué llegar a marcar a la asamblea porque se reportan al diputado. Entonces, si no quieren ser señalados por eso, entonces transparenten sus gastos administrativos, que entiendo yo son $15,000 para el diputado de la... diputados, ¿no? Y hay otros en la junta directiva que entiendo que es más. Entiendo también que ahí los partidos políticos se lo reparten de diferente forma. El FMLN, lo decía en tu programa el miércoles, agarra todo ese dinero, ¿va?, y ahí es donde lo reparte. De ahí le saca el sueldo a Lorena Peña, Benito Lara y todos los asesores. El Arena les quita una parte a los diputados. Son $15,000 por partido. Por diputado. Por diputado. Les haga la cuenta. Entonces, y Arena lo que hace es que les quita una parte a los diputados, de ahí sale el salario de Rolando Alvarenga, de Carolina Ramírez, todos los asesores, y les deja una parte a los diputados. Entiendo yo, y aquí que me corrijan los otros partidos que quedan, es que sí, a los partidos pequeños les dan los $15,000 a los diputados, a cada uno de ellos. Entonces, transparenten ese dinero, cómo lo gastan, para que la gente no esté señalando, vea, ni esté eliminar eso. Eliminarle, bueno, ¿para qué lo vas a tener? Pero como que ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, que él
no puede hacer nada de eso. Bueno, que él te responde por él, dice. No, es decir, él no tiene familiares, no tiene amigos, ni nada, ni tías, ni hijas ahí. El actual de la Asamblea Legislativa tiene esa voluntad política de llegar. Pero la correlación de fuerzas Eso no. es diferente, pero por lo menos que quede evidenciado. Mira, cuando sale ahí una contraportada, no sé si la estaba poniendo aquí el productor, entre el presidente de la Asamblea y el fiscal. Mira qué noticia más interesante. Dice el presidente de la Asamblea Legislativa, que admite que en el caso de una diputada, ahí está, Fiscalía, ojalá, y este es un reto, pero así como van a investigar a Cristina López, que investiguen a todos los otros que están en la Asamblea Legislativa. Que es la posición del presidente. Bajo y es correcto. la misma. ¿Qué tiene que hacer la diputada, si es cierto, lo de presunción de inocencia? Yo no sé si es cierto. Claro. ¿Qué tiene que hacer la diputada? Es devolver esos salarios. Es que no se ha entendido que cuando tú cobras, ¿verdad? Lo que tenés que hacer es devolver, en este caso, devolver el salario. ¿Qué contrato firmó? Bueno. Aparentemente era un contrato para hacer operaciones a favor del PCN, no sé dónde. Deportivas, sí. El doctor... no tenía que estar en la sede de la Asamblea. No, parece es decir, que ellos probablemente que no. estaban Por eso ejerciendo actividades deportivas en Estados Unidos. En Estados Unidos. En el estadio. Lo que no nos percatamos, alguien dijo, es que estaba en el estadio. Estaba en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que el presidente de la Asamblea admite el fraude. O sea, no es que lo deja. Por lo menos lo que dice. Ahora, aquí es donde a mí me pierde. Porque para que una persona pueda hacer uso fraudulentamente de su salario, bueno, y que no tienen en la Asamblea Legislativa el jefe de recursos humanos para fiscalizar que esa persona preste, es decir, hecho y consentidor. No se puede solo ver desde la óptica del trabajador como que él es el único culpable de la relación. Por supuesto el principal, pero también la institución que permite que esa persona desarrolle una función para lo cual no está establecida. Ojalá, presidente de la Asamblea, usted tiene esa voluntad política de hacerlo. Yo particularmente creo que el presidente de la Asamblea Legislativa es una persona correcta y que está, dijéramos, queriendo llegar al fondo. No se detenga, tiene la oportunidad de salvar a su instituto político y la única forma de salvarlo es transparentando la gestión. Si no tiene la correlación suficiente para hacerlo, no importa, pero su voluntad política quedó manifiesta en ese tema. Ahora, sí que yo tengo que entender que a cada diputado le dan $15,000 mensuales. Así es. Para que contrate. No, se llama gastos administrativos. Pero de ahí contrata los asesores. Pero hay algunos que se clavan los $15,000, pues. Por supuesto. ¿Ah? O a discreción. No, es para contratar personal. Pero es discrecional. Si contratan dos de 5. Claro. O 3 de 5, pero a él le dan la mitad. Ah, por eso. Pero no, hombre. Eso lo pueden hacer, pues. No, ahora. Pero no solo en la Asamblea. En todas partes del Estado hacen eso. Ahora, Julio, yo también creo que el presidente de la Asamblea tiene un reto muy importante, pero que no puede hacer mucho. ¿Por qué? Mirá, con esos intereses que se manejan en todos los grupos parlamentarios, al presidente de la Asamblea lo pueden destituir. Ya lo dijo. Lo pueden destituir. Ahora, le voy a comentar algo. Yo no me callaría por una amenaza de destitución que me destituyan. Claro. Y queda más en evidencia. Correcto. Ahora, y les voy a decir, cuando yo le he preguntado a los diputados, le he preguntado a algunos diputados esto, ellos dicen que ese dinero, doctor, es porque hay un consenso entre todas las fracciones, que los diputados en sus departamentos, la gente les llega a pedir la corona de la reina, la banda del equipo. Sí, pero el equipo no tiene nada que ver. Pero ellos dicen que de ahí lo sacan. Pues sí, pero eso es incorrecto. No, por eso. Pero si así fuera, porque dicen que si lo vas a poner de tu salario, que son como 4,400, ¿verdad? En una semana se te acaba. Hay que pagar la sede del partido. ¿Verdad? Entonces, la declaración del coronel Almendari. La enviamos a que hiciera una acción por parte del partido en la que estaba entrenando gente en el estadio Flor Blanca. Y a eso nos atuvimos. Ahí fue el error nuestro, lo digo. El error fue haber contratado para esa función a alguien. Si la Asamblea Legislativa no tiene que estar entrenando a nadie en el estadio. Para deportes. Sí. Que le pidan a Yamil el favor. Yo,
lo que te digo y lo sostengo, creo que lo más sano sería eliminarlo. Pero como hay realidades que no las puedes entender, por lo menos regularícenlo, sean específicos. ¿A dónde? Transparentenlo. Que sea correcto, hombre. Sí, pero es que eso es todo. Es como que le pidas peras O sea, al olmo. que lo digan desde el principio. Vaya, miren, se No, va a contratar. transparente. Cada No, diputado en pero su página de no Facebook pidas debería que de sea sacar. voluntario. Ahora, vos Bueno, decías tiene en que el ser programa, obligatorio. Vos decías en el programa de radio el día miércoles de que y el diputado, ¿por qué va a tener asesores? No sé si te malentendí. Es que hay una cuestión. Carlos Reyes, el jefe de Necesita. fracción de Arena, llegó a decir en otro canal de televisión, miren, voy a ser honesto, ahí hay asesores que ganan más que los diputados. Y es Sí, correcto. No, y es cierto. Correcto. De acuerdo, correcto. pero poco le faltó decir, punto seguido, lo que pasa es que nosotros somos tontos y no sabemos de eso. No. Es que un diputado, o sea, correcto en el un sentido diputado de no que tiene por qué saberlo todo. Todo, Correcto. exacto. De acuerdo. Y para eso tiene por contratas qué saberlo especialistas todo. y los especialistas pueden ganar más que los de diputados. acuerdo, pero, Sí, pero pues, está bien un asesor. un asesor en No, temas asesor, específicos. Pero no tener 10, 12, 13, 14 o 15. No, Sí, 20. el problema 20 asesores. El problema es que han prostituido el tema de las plazas y las contrataciones en la asamblea. Yo me acuerdo, allá por el 2001, cuando Walter, mi hermano, fue presidente de la Asamblea Legislativa, De hecho, la cantidad del la cantidad de personal, personas yo en creo la- que no pasaban de 500 empleados. Sí, yo creo que Y ahora ha hay sido como una 2000 de y las- pico de empleados. Sí. O sea, es que es De hecho, la exagerado la dejó. forma en que han prostituido el uso del dinero Con la para misma contratación cantidad de política diputados, personas. con la misma con cantidad la de misma diputados. cantidad de diputados Y ahí que es se donde manejaba voy. en el Es que 2001. asesores que ganen bien, de acuerdo, pero asesores de la fracción. Los para temas diputados específicos, necesitan ¿no? asesores, De necesitan acuerdo. personal para Sí, andar en el exactamente. campo, porque sí es su función Pero también tener racional. contacto, pero todo con racionalidad. Pero ¿para qué son entonces las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa? Pues porque ellos tienen sedes en los Claro. 13 departamentos, a excepción Ahí de es San donde deberían Salvador. de reportarse todo este personal que Exactamente. tienen los diputados contratados. Exactamente. Pero es que como todo el mundo lo tiene claro, o sea, es activismo político el que No, contratan. eso estamos o sea, clarísimos. y eso es incorrecto, no debe de continuar. Entonces, transparente, por ¿no? eso es el desprestigio, por eso es que si tú revisas la última encuesta de la prensa y todas las anteriores encuestas, ¿en qué lugar están los partidos políticos y la Asamblea Legislativa? El último En el lugar. último. Así es. Precisamente por eso. O sea, el doctor dice que se extraña que a pesar de todo lo que hacen los diputados, siempre sacan una gran cantidad de diputados a pesar de todas estas cosas malas. Si es que el problema es de que no han tenido opciones en el tiempo y que cada vez menos gente vota. Si los diputados se eligen con el 40% de los votantes y dentro de ese poquito que votan, definitivamente al no tener opciones, esos más cercanos, Estarás de acuerdo que hoy hay opción, ¿verdad? es que hay opciones. Y no se llaman opciones. nuevas ideas. No necesariamente. Ah, bueno. No, pensé que ibas a Habrán decir eso. opciones. Yo pensé habrán que ibas a decir opciones. eso. Yo creo que hay opciones inclusive más limpias. Ah, bueno, no sé. Habrán opciones. Yo pensé que ibas a decir eso. No. Entre ellos están desde luego los nuevos Bueno, partidos yo- políticos que ojalá lleven un nuevo rostro, No, lleven nuevos no. rostros. y no vayan a dentro andar de los reciclando. mismos partidos políticos, si dan un giro y presentan Claro. ofertas renovadas, Claro. también habrán opciones. Opciones. El problema es seguir en lo Así es. mismo. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Todavía queda para más porque hay otros elementos ahí clave. El tema de la ley, porque si hubiese Es una correcto. ley, no hubiesen este problema. La ley que Pero- no quieren aprobar. La ley que no quieren aprobar. Vamos a la ¿Y a pausa. quién se refirió el presidente con Arenita 3.0? A nuestro tiempo. Ah, bueno. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Perdón, te decía de lo de la... No hay un orden, no hay una reglamentación y una Pero- ley que no la quieren aprobar. Pero en aras de una ecuanimidad y un abordaje, el tema del nepotismo no solo es en la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con mucha claridad. En todos los órganos de Estado se está dando. Si tú te vas al órgano jurisdiccional, vas a encontrar eso y más. Lo que pasa es que el escrutinio político al que es sometido la Asamblea Legislativa es con mucha más connotación que en los demás. Pero que vengan a decir que no hay nepotismo en el órgano judicial o en el ejecutivo,
Es generalizado. Es generalizado. Es una práctica política. Eso lo que hace es demandar, en realidad, una verdadera ley de la función pública. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el único instrumento donde más o menos se toca así someramente lo que es el nepotismo? La ley de ética gubernamental. Y ni siquiera lo define precisamente. Pero además la sanción por incumplimiento tampoco queda muy claro o se reduce a 2 salarios mínimos. Entonces, ¿por qué se resisten a esa ley, a la creación de esa ley? Porque se rompería de una vez por todas, aunque yo creo que en el caso de El Salvador sigo sosteniendo que no es problema de leyes, sino de aplicación de la ley, porque aunque tengas la ley, pero si el que la tiene que aplicar o no la aplica bien o simplemente la ignora, esto no va a pasar. Aunque yo creo, Julio, que aquí ya no debemos de hablar de nepotismo. Es muy poca gente con hablar de nepotismo. Mira, hay que hablar de nepotismo ampliado. ¿Por qué? Nepotismo solo son parientes. No, parientes o amigos. Pero hay que hablar de amigos, hay que hablar de empleados, hay que hablar de socios, hay que hablar de muchas cosas, de que se valen los órganos del Estado o los jefes de los órganos del Estado para llevar gente de su preferencia, de su predilección, pagando favores a gente amiga o correligionarios. Y eso es así, y eso no se va a quitar. La ley de la función pública no va a solucionar el problema, Julio, no lo va a solucionar. Se supone que sí, se supone que sí, si ahí se establecen los mecanismos para contratar, para ascender, para destituir. Yo ahí tengo mis dudas, pero si yo tengo un amigo con las cualidades o los credenciales para poder obtener. Bueno, si sometelo a un concurso público de contratación. Claro. O sea, la plaza que se someta a concurso. Y él va a ganar, porque se supone que tiene las credenciales. La contrapisa no es porque sea amigo tuyo o amigo del, es porque la persona no reúne el perfil idóneo para el desempeño de la plaza. De acuerdo. ¿Quién va a evaluar eso? Sí, la ley. Debería ser el tribunal. ¿Quién va a evaluar? O sea, debe de haber la ley debe entiendo que la ley establece una figura. Pero aquí hay muchas comisiones que si funcionaran esto fuera diferente. El mejor ejemplo ya hay de que esto un antecedente en la Comisión de Servicio Civil. Es en España. En las España oposiciones. Existe esto. Las oposiciones. Y cuando tú vas a entrar a la función pública, hay oposiciones, hay concursos públicos, y una vez entras ahí es por méritos propios y estás protegido de por vida, a menos que tú cometas ciertos errores. Y eso es lo que permite que el Estado de alguna manera se desempeñe de una manera correcta. Servicio Civil, doctor, la que habría en cada ministerio, en cada institución, para que esta comisión de Servicio Civil sea la que haga los exámenes, los nombramientos, las convocatorias, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Saludos especiales a Paul Steiner, que nos escribe: el rol de un diputado es asegurar que los intereses de los ciudadanos están siendo reflejados en la legalización. Dice, necesita equipos técnicos que elaboren correctamente las leyes y hagan evaluaciones necesarias para que la ciudadanía sea correctamente representada. Por el yugo partidario de la partidocracia, nuestros diputados no representan a los ciudadanos primero, sino a sus financistas. Ese conflicto de intereses ha causado que la contratación de asesores por diputados sea más que como un privilegio que una necesidad, y la cantidad de empleados en la Asamblea Legislativa. Y todavía tiene más datos ahí. Bueno, ya va a ser diputado Paul Steiner. No, Paul está en el Ejecutivo, ahí está bien. Paul está en CONAMIPE. Muy bien, y buen trabajo está haciendo. Es muy buen trabajo. Sí. Felicidades, Paul. No, está haciendo un buen trabajo de cara a fortalecer, porque esa es su especialidad. Hay que felicitar a Juan Pablo Durán, que está haciendo buen trabajo en Bandesal. En Bandesal también. En parte tiene mucha razón Paul en lo que está diciendo. Pero no lo circunscribamos exclusivamente al órgano legislativo, lo que dice Julio. O sea, esas prácticas que está señalando con mucho mayor razón se dan donde hay más posibilidades de hacer estas contrataciones, que es el órgano ejecutivo y el órgano judicial. O sea, hay que aprobar una ley de la función pública, está en la Asamblea Legislativa guardando desde hace muchos meses y años, diría yo ya, la espera para poder ser aprobada. También el diputado Portillo Cuadra, hay que reconocerlo, ha presentado mociones al respecto para poder de alguna forma sancionar adecuadamente este tipo de prácticas, y tampoco es aprobada y aceptada. Pero mira, hay un problema en la ley de Portillo Cuadra, no se atreve a definir
con claridad. Sí, pero tiene un poco más de dientes que lo que tenés ahora. El nepotismo es una variante de la corrupción, porque esa es una de las cosas que la ley que ha presentado Portillo Cuadra deja entrever si pero va no a ser prueban nada. Una variante de la corrupción. El problema es que no prueban nada. Y seguimos con el problema de la ley de ética gubernamental. Y al no relacionar el nepotismo con la corrupción, el fiscal tiene razón, no podés penalizarlo, no puede perseguirlo. Porque lo que tenés que, o sea, lo que debe definir la ley es que nepotismo es sinónimo de corrupción o va a ser una variante de la corrupción. Pero fíjate que desde el momento en que sea ilegal esa contratación y está prohibida, es que es lo que yo no les entiendo a los diputados, a los que hablan de esto en este momento, es que es prohibido ese tipo de contrataciones y al ser prohibidas es ilegal. Pero es no veo por qué dicen que no lo pueden despedir. Fíjate que la ley de Portillo Cuadra dice que sería un acto nulo esa contratación. Eso. No, pero es que eso no lo dice ahorita la ley. Entonces, debería. Este anteproyecto dice que es un acto nulo. Es decir, aunque te nombren, eso nunca sucedió. Eso es lo que aclara. Entonces, y esto obligaría al que ha sido nombrado, por ejemplo, a devolver los salarios que ha estado percibiendo durante ese tiempo. No, eso. Debería de destituirse al funcionario. ¿Quién lo nombró? Todas esas castigos ya lo lleva la ley. No, el anteproyecto de Portillo Cuadra. Claro, pero eso ahorita no existe. Lo que pasa es que hay que entender que las nulidades para que operen tienen que estar expresamente determinadas en la ley. Si no están expresamente determinadas en la ley, no podemos hablar de nulidad. Ahora, si para contratar existe un manual de selección para contratar y dentro de ese manual está contemplado de que no se puede contratar a parientes dentro del primero o segundo grado, esa contratación... Y ya han habido casos. Ahora, el diputado David Reyes, creo que fue un caso típico en eso, que pagó una multa, tuvo que despedirla, ¿verdad? Y cumplió la ley. Ya hay un proceso de contratación. El presidente de la República, siendo alcalde, también fue condenado, pero no cumplió la ley. En una institución del Estado ya hay un proceso de contratación muy interesante, que no sé si ustedes lo saben, que es en el Seguro Social. ¿Verdad? Que la gente tiene que pasar por un curso, tiene que pasar por un examen, hay una bolsa de trabajo, primero te pueden llamar como supernumerario hasta que finalmente puede haber una plaza y te instala. El Seguro Social tiene un proceso muy interesante, hasta ahora creo que es la única institución que pasa a todo, como ahí son médicos, ¿verdad? Y todo eso tiene que pasar por un proceso que bien sería bueno que lo emularan las diferentes instituciones del Estado. Quiero enviar saludos a todos los que nos están enviando mensajes. Qué bueno, miren, de eso se trata. De hecho, estoy recogiendo algunos insumos que son los que estamos introduciendo en el análisis que tenemos. Por ejemplo, aquí hay algo que me llama la atención, bien interesante, que lo dice Jimmy Ramos. Saludos muy cordiales a la cuenta Jimmy Ramos. Buenos días, Ernesto. Miren el motivo por el cual no se quiere, y este es el otro elemento que quiero introducir, que es nuevo. El motivo por el cual no se quieren aprobar esta ley de la función pública dice, son todos los sindicatos que tienen intereses sobre este tema. Y eso es cierto. Es correcto. Porque ahí hay un pleito también, una división entre los sindicatos sobre este tema en particular. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios, sus preguntas, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter y también en Facebook. Ahí estamos con nuestra señal. Gracias por compartir sus mensajes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Interesante, don Julio Roberto Magaña nos dice, así es, o sea, dando un poco la razón que gran parte del problema es por la división que hay y los intereses que se mueven en los sindicatos, dice don Julio. Así es, inclusive se manifestaron en mayo del año anterior porque sin duda alguna se benefician de este problema. Claro. El tema ahora, yo creo que cuando se trata de describir el nepotismo no solo debe limitarse al tema del parentesco, porque puede ser que la gente que sea pariente reúne el perfil académico e idóneo para desempeñar el cargo. Yo a eso no le veo el problema. El problema es que hay gente desempeñando plazas que no tienen la idoneidad ni la capacidad para estar donde están. Ese es el verdadero punto. ¿Te acordás, Julio, en el gobierno del coronel Molina? El coronel Molina llegó con una bandera
No me vengan parientes a pedir trabajo porque no les voy a dar. No me vengan amigos, ni militares, ni civiles, porque no les voy a dar. Aquí va a ser por méritos que cada uno va a estar en el gobierno. Y aparentemente lo cumplió. Decisión, definición y firmeza. Definición, decisión y firmeza. Pero fíjate que a raíz, y eso tiene que ver con una de las preguntas que tiene, este tipo de acciones es lo que está reflejando de por qué el presidente sigue estando en las encuestas. Sí, correcto. Bien ponderado, porque está rompiendo el esquema tradicional de los partidos. Lamentablemente todo lo que el presidente hace está en función de su personalidad, de su propia imagen. No ha logrado permeabilizar. Por eso ves que con todo y todo, ¿verdad?, sigue estando arriba, y algo que a mí me sorprendió, y hay que decirlo con muchísima transparencia, arriba de las iglesias. Sí, primera vez. Es decir, esto, Primera yo vez estoy que- hablando de lo que dice la encuesta, no lo que yo estoy Esa es la encuesta De la UCA, tratando. primera vez que ¿Verdad? el presidente sale arriba de las iglesias. No, sin estos días ha credibilidad. salido arriba de las iglesias en todas las encuestas. No, pues. No, la figura del Este presidente. presidente. Este presidente, a esto me estoy Siempre las refiriendo. iglesias habían sido como las de mayor credibilidad. ¿Cuál es el dentro de la mensaje población. que deben de entender los partidos políticos? Renovación, no sustitución. Ni reciclaje. Es decir, ni reciclaje. Es decir, si ustedes quieren en realidad sobrevivir contra una nueva forma de la que se ve venir, tiene que cambiar. Y si no cambian, pues van a estar condenados al desaparecimiento más temprano que tarde. Y el presidente, a mí me parece bien, digamos, un llamado que ha hecho sobre a que Nuevas Ideas debe tener cuidado qué gente se puede tomar el partido Nuevas Ideas, ¿no? A mí me parece correctísima esa, digamos, verdad, esa posición del presidente, porque si bien es cierto, es un partido abierto para todo el mundo, creo que hay gente que debería llegar a sumarse al esfuerzo que está haciendo, no a pretender protagonizarlo o liderarlo. Lo veremos, porque ahorita no han tenido la Faltan primera las- forma. las- Yo creo que el primer filtro que le va a tocar enfrentar a Nuevas Ideas es precisamente cómo va a escoger de todas, porque cuando tú abrís sin ninguno, también te arriesgas a poder incluir a un montón de personas que no sean las más, dijéramos, idóneas. Ojalá tengan la capacidad interna para poder clasificar y poder seleccionar. Pero eso lo vamos a ver, creo que a más tardar en julio de este año, que es cuando, de acuerdo al experto, cuando se cierre el calendario electoral. 29 de julio tienen La que estar última electos fecha. todos los candidatos Todos de los todos los candidatos. partidos. O sea que de aquí al 29 de julio vamos a tener muy interesantes todo lo que se está por venir. Bueno, sí, en efecto, yo creo que tú hablabas de el empoderamiento que le da la población, precisamente de buena calificación al presidente, al considerarlo con un alto nivel de confianza ciudadana, ¿verdad? Claro. 49. Sí, muy interesante, la verdad que, y eso es producto, como tú lo estás hablando, de la nueva forma de cómo presentarte a hacer las cosas, ¿verdad? Pero como que la nota bajó un poco, ¿verdad? La nota bajó a Menos de un punto. 7.8. Sí. Menos de un punto. Menos de un punto, pero Menos de un sigue punto. siendo alta. Sigue siendo 7.1. alta. Sí. Cuando usted ve lo que tú decías, Carlos, que los partidos políticos 7.8, sacan perdón. 365. 365 los partidos políticos, que son sus adversarios naturales, por decirlo de alguna manera, y el presidente 7.8. 7.8, sí, según Y la lo encuesta. importante es que el segundo mejor evaluado es su gobierno. Exactamente, sí. Eso es importante. Y el resultado que mi fuente, Bueno, qué bueno. fuente se llama Carlos Araujo, no sé si ustedes lo conocen. ¿Por qué lo estás diciendo? No, que mi fuente de lo que voy a decir ahorita. ¿va? Yo creí que por las encuestas. Por eso, de las Carlos. encuestas. Carlos, O sea, mira, pero mira. mi fuente es Carlos Araujo. Bueno. De esto que voy a decir ahorita, de las encuestas, es que le dan, en el estudio que ha hecho Carlos, 43 diputados a Nuevas Ideas, 17, 18 a Arena, 7 al ¿Está FMLN. infiriendo con lo que le contaste o qué? No. Entonces, ¿O es cierto? Son los deseos de Marvin. Es que lo que pasa es que como hubo una época en que las encuestas eran falsas, entonces me encanta que Carlos Araujo, ¿verdad? Hoy cuando le cuento que es a favor de ellos, ya son correctas. No, siempre fueron correctas,
Entonces, mi fuente es Carlos Araujo, que esto de que acabo de decir de las encuestas. No, si ese número no es ningún análisis, inclusive Malcolm Cartagena ayer hizo un análisis de esto en las redes sociales como tal, y es que si estos números los trasladas a las fórmulas matemáticas del código electoral, te da más o menos por ahí, ¿verdad? Y tú lo conoces muy bien. A ver, no, el tema es que esta encuesta pondera muy bien al presidente. Creo que eso lo palpamos también con los diferentes, digamos, pulsos o mediciones que tenemos nosotros como prensa, al ver qué cosas se están haciendo bien. En el tema de seguridad han habido avances muy importantes. Fíjate, Ernesto, me gustó muchísimo lo que el día de ayer, por cierto, en la reunión, perdón, Carlos, el presidente ayer en la reunión que tuvo con su gabinete dejó en claro, porque yo estuve acá con la gabineta, con la jefa de gabinete. Con Carolina recién. De gabinete, perdón, con Carolina. Y ya en la tarde el presidente anunciaba que en los próximos días lanzan el proyecto de reactivación económica. Anoche lo lanzaron. Anoche lo lanzaron. Por eso, ajá. En eso estaba cuando de repente empieza a anunciar lo de Sigfrido. Ahí lo desvió. Y fíjate que no se le ha dado importancia, pero es bien importante porque yo creo que este país ahora lo que necesita ya es ya ir con esa carta de vuelo, ¿no? Y fíjate que tú tenés quieras o no, un presidente que reaccione inmediatamente a las circunstancias que se están dando. Porque anoche mismo convoca al gabinete ampliado para hacer este lanzamiento de este programa económico. Y precisamente la encuesta de la UCA que sale el día de ayer te estaba señalando que el principal talón de Aquiles del gobierno es la economía. O sea, es una reacción inmediata de las situaciones que él está viendo. Yo te quiero hacer una observación con relación a la encuesta de la UCA, que a mí sí me llama la atención. El presidente, si tú ves, en general la clase política, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, está en un desprestigio tal de que no hay credibilidad en ellos. Hay una pregunta por ahí que si la gente tiene simpatía por algún partido político, el 76% te dice que no. O sea, y eso incluye, esa incredulidad incluye hasta nuevas ideas como partido. O sea, esto es con todos los partidos en general. ¿Qué es lo que pasa? Que algo que llama la atención, que ustedes también ya lo están denotando, es que es la figura del presidente de la República, la persona de Nayib Bukele, la única que tiene credibilidad en este país. Mira, y eso significa un riesgo también. Ok, mira, otro elemento importante que resaltar de esta reunión el día de ayer es que lo dijo en el tema de pensiones, doctor Salgado. A usted que le gusta mucho el tema de las pensiones, bueno, y que nos interesa todo, ¿verdad, doctor? Dice, nosotros necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones y tiene que ser radical, fíjate, que lo diga un presidente, radical, no como la última que se hizo para beneficio del gobierno y las administradoras de pensiones, y castigó al pueblo. Qué bueno, señor presidente. Una felicitación al presidente. Creo que esa es la verdadera posición del estadista. Ese argumento lo tuvimos en cuenta aquí cuando tratamos que había una disputa entre el FMLN y Arena. El FMLN necesitaba los votos para un préstamo y Arena necesitaba que no le tocaran a las AFP y llegaron a un arreglo, y esa fue la última reforma de pensiones. Pero señor presidente, revisen los VIP, porque aquí hay gente que se ha jubilado sin tener los requisitos para los cuales se dio mediante un decreto. Revíselo. Creo que tiene toda la capacidad para exigirle a esos diputados que lo deroguen. Bueno, lo que quiere, pero son derechos adquiridos, Julio. No importa. Es que si no se hace en esta asamblea, se hará en el 2021. Sí. Bueno, gracias, les agradezco muchísimo la felicitación, precisamente por estarse haciendo las cosas que se deben de hacer. Y yo, de nuevo, como persona involucrada, y perdónenme que me meta en esto, pero creo que todos los que estamos acá estamos porque un día nos vamos a jubilar. Correcto. Pero lo que ha dicho el presidente de la República es correcto, ¿verdad? Una reforma al sistema de pensiones radical y que no busque beneficiar a nadie en particular, sino que a nosotros los trabajadores. Para terminar, hoy que estamos celebrando el mes de la tercera edad, no sé. Sí, tercera edad. ¿Verdad? Un llamado a la señora directora del Seguro Social para que haga un programa de atención para la gente de la tercera edad, especialmente para la gente de la tercera edad que adolece de algunas incapacidades físicas o que adolecemos, para que no hagamos esas grandes colas y que no tengamos esas grandes esperas para que nos atiendan y nos den cita en el Seguro Social. Un llamado
premie a la tercera edad, señora directora del Seguro Social, y estrénese con buen pie. Ok, gracias Carlos Araujo. Te agradezco muchísimo. Julio también, que te mejores todavía. Ojalá no nos dejes acá, ¿cómo se llama? Bacterias o virus. Sí, yo pensé que le dije que no nos abandone. No, que no nos vaya a dejar aquí también con el virus que anda de la influencia. Gracias a ti, gracias. Doctor Salgado. Bueno, Señor les bendiga. Conscientes de dar aportes muy significativos, no tenemos ninguna agenda para dañar a nadie. Eso lo quiero aclarar porque por ahí andan diciendo eso. Aquellos que ven en nosotros un nivel de competitividad muy fuerte gracias a su voto de preferencia. Así es que aquí... Los fans número uno. ¿Verdad? Gracias a todos. Este es parte del esfuerzo que hacemos acá en Megavisión. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.